Gracias. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Realmente la angustia es parte de la vida humana. Seguramente todos los que estamos aquí, en algún momento, de una forma o de otra forma, hemos experimentado lo que es estar en angustia por alguna situación que se llegó a presentar y que a veces nosotros simplemente no la esperábamos, pero la angustia es algo que prácticamente cada ser humano llegamos a experimentar. Y es precisamente en esos momentos de angustia en los cuales muchos pensamientos, muchas emociones pueden llegar a nuestras vidas cuando estamos precisamente experimentando esos momentos de tribulación, esos momentos de angustia. Nuestros pensamientos llegan a cambiar cuando estamos en angustia y muchas veces también nuestras prioridades llegan a cambiar también cuando nos encontramos en angustia. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando todo va bien en la vida, pues bueno, realmente no nos ponemos a pensar mucho en las cosas o en las actividades que llevamos normalmente a cabo. Pero cuando alguna aflicción llega, algún momento de angustia se nos presenta, llegan a cambiar nuestros pensamientos, llegan a cambiar nuestras prioridades y en ese momento de angustia, la reacción de muchos es decir, estoy en angustia, me alejo de Dios. Estoy en angustia, me alejo de la iglesia. Estoy en angustia, ya no voy a alabar a Dios igual. Y entonces, nuevamente, nuestros pensamientos cambian, nuestras prioridades cambian cuando un momento de angustia se presenta en nuestra vida. Y precisamente, ya no tenemos en nuestro corazón, en nuestro ánimo, esos deseos que anteriormente teníamos para alabar a Dios. Porque simplemente algo que no esperaba se presentó, algo muy fuerte que me bajó el ánimo, me bajó el entusiasmo y entonces simplemente mi reacción es, ya no tengo ganas de alabar a Dios como antes lo hacía. Pero es interesante en este salmo que acabamos nosotros de leer, que es precisamente la alabanza, parte de la estrategia de Dios para sacarnos adelante cuando nos encontramos precisamente en un momento de angustia. Porque el salmista precisamente se encontraba atravesando un momento de gran dificultad, pero logró entender y lo plasma ahí en este salmo, como la alabanza aún en medio de la angustia fue parte de lo que Dios utilizó para llevarlo adelante. Entonces, si Dios sabe la solución, si Dios conoce la forma en la cual Él nos va a sacar de esa angustia, vale la pena atender a las indicaciones de Dios y por qué es importante alabar a Dios, seguir alabando a Dios, aun cuando nos encontramos en medio de la angustia. Y me gustaría que juntos pudiéramos meditar precisamente en esto, cómo es alabar a Dios aún en medio de la angustia. ¿Cómo podemos nosotros alabar a Dios cuando nos encontramos en angustia? Bueno, en primer lugar, lo que podemos observar en este pasaje, en este salmo, es que alabar a Dios en medio de la angustia es algo que se hace con conocimiento. Con conocimiento primeramente de situaciones inesperadas. Es el conocimiento de situaciones inesperadas. En el versículo 3 de nuestro salmo, el Salmo 54,
el salmista David le dice a Dios, se han levantado. Él lo manifiesta con esta frase de que él veía a sus enemigos, dice, se han levantado. Ahora pongámonos unos momentos en las sandalias del rey David. Bueno, en ese momento aún no era rey, pero pongámonos en esos momentos en sus sandalias. Él había recibido el anuncio de que él era el nuevo rey sobre el pueblo de Israel. Él sabía que Dios lo había elegido para ser el nuevo rey. Pero él volteaba y él seguía viendo a Saúl gobernando. Y él veía que la promesa de Dios no llegaba. Y no solamente eso, sino que él veía que en medio de ese tiempo de espera, él veía que él estaba siendo perseguido por Saúl y por sus enemigos. Y entonces en ese momento en el que David debía de estar lleno de gozo al saber que él había sido elegido por rey, de repente llegó en él una angustia al ver que se habían levantado enemigos contra él y que ahora él estaba siendo perseguido. Ahora él lo expresa con esta frase, extraños se han levantado. Es decir, cuando la angustia llega y la persecución llega, es algo que cualquier persona, nadie esperamos que esos momentos de angustia se presenten. Nadie le avisó a David, nadie llegó con él a decirle, David, en 2 semanas estate listo porque en 2 semanas van a venir a perseguirte, va a empezar una persecución, pero te aviso desde ahorita para que estés listo. No, nadie llegó a avisarle a David previamente, semanas antes, para que cuando llegara la angustia, él estuviera listo. Nadie le avisó. Fue algo inesperado, algo que se presentó de momento, él no lo esperaba. Y entró él en una angustia. Y sabemos que lo mismo ocurre con nosotros. Nadie nos avisa, nadie nos dice, ponte listo porque en 2 semanas va a venir una enfermedad. Ponte listo porque en 2 semanas algo va a pasar en el trabajo. Ponte listo porque en 1 mes vas a enfrentar una situación difícil. No lo sabemos. No estamos listos ni preparados para cuando momentos difíciles se nos presentan y nosotros también, como David, experimentamos esos momentos difíciles que de repente llegan, nos sacuden, nos llenan nuestro corazón de angustia y simplemente se nos van las ganas de alabar a Dios. Se nos van las ganas de asistir a los cultos. Se nos van las ganas de ver a los hermanos. Y entonces nosotros ante esa situación, ¿cuál debe de ser nuestra reacción cuando llega la angustia? Vamos a ver otro salmo. Ahí cerquita está el Salmo 22. Vamos a leer lo que dice el Salmo número 22, el versículo también 22. Salmo 22, 22. Me gustaría que juntos lo leamos. Dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El salmista, ¿qué menciona? ¿Me apartaré de mis hermanos? No dijo así, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Y qué más? ¿Qué más dijo el salmista? Dijo, en medio de la congregación, ¿qué iba a hacer? Te alabaré. En medio de la congregación te alabaré, no me voy a apartar de la congregación, no me voy a alejar. Y no es porque todo le estuviera yendo bien al salmista. Él pasaba momentos de aflicción, de dificultad, momentos de tristeza, momentos de incertidumbre, momentos en los que no sabía qué es lo que iba a pasar con él. Momentos que todos hemos también experimentado. Pero en medio de esos momentos, su respuesta, su reacción fue
en medio de la congregación yo te voy a seguir alabando. Y debemos nosotros de saber, situaciones inesperadas van a llegar a nuestras vidas y debemos de ser conscientes de eso. Debemos de tener conocimiento que situaciones inesperadas van a llegar a nuestras vidas. Pero debemos de entender que en medio de la congregación, en medio de la reunión de su iglesia, es donde Dios empieza a fortalecer nuestro corazón. Es donde Dios empieza a transformar nuestro entendimiento. Es donde Dios empieza a levantarnos. No cuando nos alejamos de la congregación, sino cuando decimos en medio de la congregación, aunque esté en angustia, voy a seguir alabando a Dios, porque sé que algo Dios va a hacer, sé que Dios me va a levantar, sé que Dios me va a fortalecer. Y el salmista entendía precisamente esto. Es en medio de la alabanza en el cual Dios fortalece nuestros corazones, Dios nos alienta, Dios nos levanta. Y por eso es importante el entender, no permitamos que situaciones inesperadas que nos han querido llenar de angustia, nos alejen de la comunión con Dios, nos alejen de la congregación. No permitamos que esas situaciones nos apaguen nuestro deseo por alabar a Dios. Seamos conscientes en medio de la congregación. Es cuando Dios hace algo, es cuando Dios empieza a fortalecer nuestros corazones. El salmista lo entendía muy bien y es bueno que nosotros podamos también tenerlo muy claro. Ahora, no solamente es con un conocimiento de situaciones inesperadas. En segundo lugar, también es un conocimiento de situaciones incalculables. De situaciones incalculables. El salmista en el capítulo 54 que estamos meditando, si vemos el versículo 4, él menciona otra frase y él le dice a Dios, le dice, buscan mi vida. Esos extraños que se habían levantado en contra de él, ¿qué es lo que buscaban? Dice el salmista, buscan mi vida. Y esta información que el salmista nos está dando nos lleva a entender lo incalculable de lo que él estaba atravesando. Yo no sé si alguien aquí ha experimentado alguna vez algo similar, que se entera que están buscando su vida. No lo sé. Lo que sí sé es que el salmista pasó también por eso. Lo que sé es que el salmista sabe lo que es que alguien esté tras él buscando su vida. Y cómo reaccionó el salmista cuando se enteró que estaban yendo tras él buscando su vida. Nos damos cuenta de que él no cesó de alabar a Dios. ¿Y el por qué reaccionó de esta forma? Puedo darme cuenta de algo. Generalmente nosotros nos enfocamos en lo incalculable del problema, en lo enorme que es el problema que estamos atravesando. Lo vemos como un gigante. Ese problema que se nos atraviesa, no sabemos cómo enfrentarlo. Y como vemos que es tan grande nuestro problema y lo vemos tan incalculable, no tengo idea de cómo voy a resolver esto. Y eso nos llega a desenfocar de lo incalculable que es la grandeza de nuestro Dios. Calculamos que nuestro problema es incalculable. Eso es porque no hemos enfocado nuestros ojos en lo incalculable que es la grandeza de nuestro Dios, que no se compara en absoluto a lo grande del problema, se queda pequeñito cuando ponemos nuestros ojos en lo incalculable de la grandeza de nuestro Dios. Y esto es algo que sería bueno que nosotros hiciéramos. Cuando se nos atraviesa
una situación de aflicción, de dificultad, de incertidumbre, que lo vemos como un gigante. ¿Qué tal si en ese momento hacemos una pausa en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro pensamiento, mientras estamos viendo lo grande del problema? ¿Qué tal si hacemos una pausa en ese momento y decimos, voy por unos momentos, no a ponerme a ver lo grande que es el problema, sino voy a enfocarme en lo grande que es Dios? Y tomamos nuestra Biblia y tomamos la palabra y escuchamos alguna predicación, escuchamos alguna enseñanza y empezamos a enfocarnos en lo grande que es Dios. ¿Qué va a ocurrir cuando empezamos a enfocar nuestros ojos en lo grande que es Dios? ¿Qué va a pasar al final? Vamos a voltear a ver nuestro problema y vamos a ver que realmente no es tan grande cuando lo comparamos con lo incalculable de la grandeza de nuestro Dios. Me gustaría que juntos leamos el Salmo número 145, el versículo 3. Salmo número 145, el versículo 3. Quien lo tenga, vamos juntos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Cómo es Dios? Dice que Dios es grande. Su grandeza es ¿cómo? Es inescrutable. ¿Qué significa esta palabra inescrutable? Bueno, no es una palabra que usemos todos los días en nuestro lenguaje diario. Algo inescrutable, cuando algo es inescrutable, es algo que simplemente rebasa nuestro entendimiento, rebasa nuestra comprensión, rebasa el poderlo explicar en palabras sencillas. Es algo que simplemente no podemos medir porque es tan grande que simplemente no hay manera de medir qué tan grande es Dios. Así de inescrutable, así de inalcanzable, de incalculable es la grandeza de Dios, que cuando el problema se llega a nuestras vidas y nos quiere hacer creer que es demasiado grande y nos nubla, es porque quizá estamos desenfocados. Volteemos a ver la grandeza de Dios y es entonces cuando podremos entender: no hay razón por la cual detener mi alabanza, no hay razón por la cual alejarme, porque Dios es grande, Él es digno de alabanza. Si estoy en un momento difícil, de angustia, todavía no sé cómo se va a resolver esto, lo que voy a hacer es enfocarme no en lo grande del problema, no en lo incalculable del problema, me voy a enfocar en alabar la grandeza de Dios, porque cuando me enfoco en alabar a Dios que es grande, entonces los problemas van pareciendo cada vez más pequeños. Y nuevamente, el salmista logró entender esto. El salmista logró entender, no era poco lo que estaba ocurriendo con él, estaban persiguiéndolo para quitarle la vida. Así de grande era su problema. Pero el enfoque de él estaba no en lo grande de su problema, sino en lo grande que es Dios. Y él dijo: voy a seguir alabando a Dios porque Él es grande, su grandeza es incalculable y yo seguiré alabándole más y más. Ahora también, en segundo lugar, debemos también alabar a Dios en medio de la angustia y hacerlo con contentamiento. También debemos hacerlo con contentamiento. Primeramente, esto se va a ver reflejado siendo espontáneos. Siendo espontáneos. Si vemos el versículo 6, ahí en nuestro Salmo 54, el salmista menciona, como dice, voluntariamente sacrificaré. Es decir, el salmista estaba mencionando que la alabanza que él iba a llevar delante de Dios, él lo iba a hacer
de manera voluntaria. Nuevamente, él estaba siendo perseguido, él estaba siendo atormentado porque él sabía que querían buscar su vida, lo querían quitar su vida. Pero a Dios voy a sacrificar mi alabanza delante de Dios y lo voy a hacer de manera voluntaria. Es decir, al salmista no lo obligó el pastor, al salmista no lo obligó el diácono, al salmista no lo obligó el hermano que dirige el culto, al salmista no lo obligó su mamá. ¿Qué hizo el salmista? Él dijo, no lo voy a hacer porque alguien me está obligando. Yo voy voluntariamente a alabar a Dios porque sé que habrá bendición cuando yo de manera voluntaria vengo y alabo a mi Dios. No necesito que me forcen porque entiendo la bendición que existe cuando yo acudo a alabar a Dios. Y el salmista lograba entender que aún en medio de la angustia, él no tenía que esperar a que llegara alguien a decirle, ándale, mira, sigue alabando a Dios. Ándale, mira, síguete congregando. No, el salmista no esperó a que alguien llegara a empujarlo. El salmista no llegó a que alguien llegara a forzarlo. El salmista no esperó a que alguien llegara a regañarlo, a decirle, ándale, sigue congregándote, sigue alabando. No, el salmista dijo, yo he llegado al entendimiento que hay tanta bendición en alabar a Dios que no necesito que llegue alguien a que me force, a que me empuje. Voluntariamente vengo a alabar a Dios, voluntariamente vengo a presentarme delante de Dios porque sé que allí Dios transformará mi corazón y transformará mi vida. Y esa es la respuesta que Dios también está esperando de cada uno de nosotros. Atravesamos un momento difícil, atravesamos un momento de angustia. No esperemos a que alguien llegue a empujarnos. Digamos, yo quiero estar alabando a Dios porque sé que allí hay grande bendición. Acompáñenme a leer, por favor, Primero de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas, capítulo número 29. Y ya que estamos ahí, me gustaría que juntos leamos el versículo número 9 de este pasaje. Primero de Crónicas 29, 9. Quien lo tenga, lo lee junto conmigo. Dice así: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? La palabra voluntariamente. Nuevamente, no tenían que andarles picando las costillas, no tenían que andarlos ahí empujando, ándenle. No, ellos estaban respondiendo de manera ¿cómo? De manera voluntaria. En este caso, ellos estaban contribuyendo para el proyecto que tenían como pueblo de Dios en la restauración, así como nosotros de igual manera lo estamos llevando a cabo y que de manera voluntaria cada uno de nosotros hemos estado dando, aportando para precisamente el proyecto que como iglesia tenemos en puerta. Pero nos damos cuenta de que hay una gran bendición cuando nosotros damos esos pasos de fe, esos pasos de obediencia y lo hacemos de manera voluntaria. ¿Cuál fue el resultado en el pueblo cuando actuó así? Dice allí, se alegró el pueblo. Es decir, que cuando nosotros actuamos y damos esos pasos de fe a obedecer a Dios, sabiendo lo que Dios espera de nosotros, que sigamos adelante, sigamos alabando, sigamos congregándonos, sigamos juntos como iglesia adelante y nosotros lo hacemos de manera voluntaria, lo que va a producir en nosotros es alegría.
Es decir, que aún en medio de la angustia, aún en medio de una situación complicada que estemos atravesando, cuando damos esos pasos de fe, lo que Dios empieza a producir en nosotros es que alegría, es el gozo que solamente proviene de Él. Y por eso es de que en la palabra de Dios encontramos los secretos para poder salir de la angustia. Y Dios no nos dice que si estás en angustia, la solución es que te alejes, la solución es que te encierres, la solución es que simplemente te alejes de todo. No, todo lo contrario, la solución a la angustia, cuando la estamos experimentando, es cuando damos esos pasos de fe y de obediencia, y es allí cuando Dios empieza a traer alegría a nuestro corazón. Si estamos atravesando en angustia, no dejemos de alabar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de hacer aquello que sabemos que Dios espera de nosotros. El salmista lo experimentó, el pueblo lo experimentó, y Dios desea que nosotros también el día de hoy podamos también experimentar esa alegría, que no es una alegría pasajera, sino es una alegría que Dios pone en nuestras vidas. Ahora, este contentamiento no ocurre solamente siendo espontáneos, sino en segundo lugar también ocurre siendo esforzados, Si regresamos a nuestro salmo, al salmo número 54, nos menciona una frase que el salmista le dice a Dios y le dice: sacrificaré a ti. Ahora el salmista empieza a hablar acerca del sacrificio que él iba a ofrecer delante de Dios. Ahora, todo sacrificio requiere esfuerzo. Y en la palabra de Dios lo vemos a lo largo de ella, de que todo sacrificio siempre va a requerir esfuerzo. Ahora, ¿qué significa esto de sacrificio, de ofrecerle un sacrificio a Dios? ¿Será que Dios espera que agarremos un látigo y nos empecemos a dar duro ahí en la espalda? ¿Eso espera Dios? ¿O será que Dios espera que de nosotros que vengamos aquí al templo cargando un bulto de 20 kilos? Porque Dios quiere un sacrificio y yo quiero hacer un sacrificio por Dios. ¿Será que Dios está esperando esos sacrificios de nosotros? ¿O a qué se refiere con que Dios espera sacrificio de nosotros? Entendemos que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento ya terminó. No tenemos que traer un corderito para que sea sacrificado. Entendemos que el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz una vez y para siempre, y no hay razón para más sacrificios. No tenemos nosotros que flagelar nuestro cuerpo, que castigar nuestro cuerpo para que ese sacrificio llegue delante de Dios. Pero el sacrificio que Dios espera son los actos de adoración que nosotros presentamos delante de Él. Todos esos pasos y actos de adoración que realizamos delante de Él, que sabemos que Él está esperando de nosotros, equivale a presentar nuestro sacrificio, un sacrificio de olor grato delante de Jehová. Cada vez que nosotros nos presentamos delante de Él y juntos le alabamos a Él, le estamos presentando un sacrificio de alabanza a Él. Pero el sacrificio muchas veces va a depender y va a implicar el dejar algo a un lado. Por eso nuevamente, de que todo sacrificio va a requerir un esfuerzo. Para estar el día de hoy aquí, algo tuvimos que dejar a un lado. Y entonces el estar nosotros aquí en este momento, como lo he dicho tantas veces, no es para
para estar en un acto religioso y decir ya cumplí y Dios hay que me ponga una palomita porque ya fui el domingo al templo. No se trata de eso. Estamos aquí porque hemos venido para encontrarnos con Dios, porque Dios está presente en la congregación de su pueblo. Y todo lo que dejemos a un lado para presentarnos delante de Él será un acto de sacrificio que Dios lo tomará en cuenta y será un olor grato delante de Él. Y tenemos nosotros que pensar, ¿qué cosa tenemos que dejar a un lado para ser agradables delante de Dios? Quizás si estamos hablando del domingo, quizás será renunciar a unos momentos más de sueño. Yo no sé, quizá tengamos que decir, quiero delante de Dios despertarme más temprano, quizá el domingo, porque quiero estar allí, porque quiero estar en la escuela dominical, porque quiero estar con mis hermanos, porque no quiero perderme de nada en el culto y quiero llegar temprano y sé que Dios es digno del esfuerzo que yo haga y sé que para Él será un olor agradable delante de Él. Pero cada uno tenemos que preguntarnos, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? ¿Qué es aquello que nos seguimos guardando para nosotros? No, esto no me lo toquen. Esto es mío y yo así voy a seguir. Adiós, pues ya al final. ¿Qué estará pidiendo Dios de nosotros? Que Él espera que ese sacrificio, ese esfuerzo que nosotros hagamos sea agradable delante de Él. Acompáñenme a leer, por favor, primero de Crónicas, capítulo 21, el versículo 24. Primero de Crónicas 21, versículo 24. Y me gustaría que juntos leamos este versículo, primero de Crónicas 21, 24, juntos lo leemos, dice así: Entonces el rey David dijo a Omán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ahora David estaba entendiendo un principio aquí muy importante. Y nuevamente, el salmo que estamos estudiando hoy es un salmo que lo escribió David antes de ser rey. Y esto que estamos leyendo es lo que aconteció con David después de ser rey, durante su reinado. David sabía que había pecado delante de Dios. Y él sabía que Dios estaba esperando ese sacrificio delante de él. Entonces esta persona, Omán, le estaba ofreciendo este altar de sacrificio y le estaba diciendo a David, ¿sabes qué? No me pagues nada, yo te lo regalo para que lo utilices para tu sacrificio a Dios. Entonces David había entendido un principio muy importante, de que para alabar a Dios no es algo que se hace a la ligera, sino que requiere un esfuerzo, requiere dejar a un lado algo para poder dar ese paso de fe y poder alabar y agradar a Dios. Y David entendió ese principio. No se trataba del dinero, se trataba de que David entendió, alabar a Dios requiere un esfuerzo de mi parte, alabar a Dios requiere que no es algo que tú me vas a regalar. Yo entiendo que yo debo de dar pasos de fe y de obediencia a Dios para que mi sacrificio sea agradable a Él. Repito, no se trata del dinero, no se trata de un sacrificio de flagelar el cuerpo, se trata de qué está pidiendo Dios de mí, que tengo que dar pasos de fe y de esfuerzo y de obediencia para poder presentarme delante de Dios. Porque cuando nosotros estamos en medio de la angustia, nuevamente, simplemente queremos buscar la salida que más fácil nos pudiera parecer.
Pero cuando aún en medio de la angustia decimos, me voy a esforzar para, no solamente voy a disminuir mi entrega a Dios, pero voy a esforzarme aún más que antes, aun cuando estoy atravesando esta angustia, ahí es cuando Dios trae bendición, ahí es cuando Dios trae transformación. El salmista logró entenderlo y si nosotros logramos entenderlo, también será de gran bendición. El esforzarnos por alabar a Dios, por agradar a Dios, será grandemente retribuido en gran bendición de Dios a nuestras vidas. Y en tercer lugar, alabar a Dios en medio de la angustia también es algo que se tiene que hacer con convencimiento. Con convencimiento. Primeramente, esto ocurre siendo sensibles. El versículo 7 de nuestro Salmo 54 menciona aquí el salmista, me ha librado, menciona aquí el salmista la acción de Dios para con él. Primero había mencionado que se habían levantado enemigos, que lo estaban persiguiendo para buscar su vida, pero cuando él decidió buscar a Dios, alabar a Dios, aún en medio de su angustia, ¿qué hizo Dios? Lo libró de aquello que él tanto estaba temiendo. Entonces debemos de entender que muchas veces la angustia se quiere presentar a nuestras vidas como un problema que simplemente es imposible de resolver. Ni le intentes, ni le muevas, ni ores, no lo vas a resolver. Y la angustia llega a nosotros y nos quiere vender esa mentira. Y debemos de entender de que cuando quitamos nuestros ojos de la angustia y los ponemos en Dios y seguimos alabando a Dios aún en medio de la angustia, ¿qué es lo que Dios hace? Dios tiene el poder para librarnos de esa angustia y todo aquello que tanto nos estuvimos imaginando y dando vueltas a la cabeza y tantos escenarios tan perturbadores que estuvieron llegando a nosotros, nos damos cuenta que la mayoría de las veces ni siquiera llegan a ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en alabar a Dios, Dios es poderoso para librarnos de la angustia, y no solo de la angustia, sino de aquella situación que no sabíamos cómo pudiera resolverse. Debemos de entender algo. La angustia es temporal. La angustia es una situación que no dura para siempre, pero nos quiere hacer creer que así nos vamos a quedar toda la vida y nos quiere vender esa mentira. Y si le compramos esa mentira a la angustia, entonces simplemente nos va a alejar de Dios, nos va a alejar de la iglesia, nos va a alejar de los hermanos, nos va a alejar de alabar a Dios. Pero ninguna angustia es eterna. Toda angustia es solamente temporal. Pero debemos de entender de que mientras estamos en esa etapa de aflicción, no dejaré de alabar a Dios porque sé que Él tiene el poder para librarme de esta situación en la cual yo estoy atravesando. Y una de las razones por las cuales Dios permite muchas veces la angustia en nuestras vidas es porque solamente a través de la angustia es como nosotros vamos a poderlo conocer más a Él, que en otro escenario jamás lo pudiéramos haber conocido. Y yo sé que los que estamos aquí, yo sé que pudiera haber testimonios de personas aquí que pudieran decir, fue en aquel momento de angustia que yo atravesé en el que pude conocer a Dios más de cerca que en cualquier otro momento lo pude haber conocido. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí podemos dar testimonio
de que fue en ese momento de angustia cuando pude conocer más de cerca a Dios, pude conocer más profundo el abrazo de Dios. Fue solamente en ese momento de angustia que yo atravesé, que en ese momento fue cuando Dios me mostró cosas que yo antes no había podido comprender. Y muchas veces Dios permite que vamos a poder conocerle a Él de una manera mucho más profunda. Acompáñenme por favor a leer el Salmo número 59, ahí cerquita. Salmo número 59, juntos vamos a leer el versículo 16. Salmo 59, el versículo 16. Juntos lo leemos, dice así: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. El salmista había experimentado ¿qué cosa? Angustia. El salmista sabía qué cosa es atravesar una fuerte angustia. No lo ignoraba. Pero ¿cuál fue su respuesta? Yo cantaré de tu poder, y menciona, y alabaré de mañana tu misericordia. Y el salmista reconoce que mientras él estaba atravesando esta angustia, Dios estuvo siempre con él. Y en medio de esta situación, él resalta la importancia de seguir alabando a Dios aún en medio de su angustia. Y lo bueno, y bueno haríamos nosotros en entender y comprender esto mismo que el salmista pudo entender. Mientras dura la angustia, ni un solo instante Dios me abandonará. En cada lágrima, en cada suspiro, en cada aflicción, en cada dolor de corazón que esté atravesando, Dios no me va a abandonar. Y mientras dure la angustia, Dios siempre estará conmigo. Y si sé que Dios está conmigo, ¿cuál va a ser mi respuesta? Va a ser alabarle, va a ser exaltarle a Él, porque sé que Él es el que me acompaña y solamente Él es digno de alabanza. Y esto es algo que el salmista pudo comprender. Y en último lugar, también alabar a Dios con convencimiento debe de ocurrir siendo sabios. Ocurre también siendo sabios. El versículo 7 de nuestro pasaje, el salmista menciona cómo a él le tocó ver la ruina de aquellas personas que lo estaban persiguiendo. Y esto es algo que el salmista pudo comprender, tuvo un entendimiento diferente. Cuando él permaneció con Dios en medio de la angustia, él no se alejó de Dios, él siguió alabando a Dios, él siguió congregándose, él siguió rindiendo su adoración a Dios. Y una de las cosas que él obtuvo como beneficio fue también mayor sabiduría. Él pudo comprender mejor las cosas cuando en medio de la angustia él no se alejó de Dios. Él siguió con Dios, él siguió alabando a Dios y él pudo comprender aquellos que me estaban persiguiendo. Dios ahora me está permitiendo ver la ruina en la cual ellos están cayendo. Y lejos de alegrarse el salmista al ver a sus enemigos arruinados, no era ese el punto. El punto fue que él entendió: sí, la angustia es difícil, pero es temporal. Es un momento de aflicción que atravesamos. No vale la pena alejarse de Dios en ese momento de angustia. Hay bendición cuando permanecemos en Dios. Hay bendición cuando me aferro a Él. Y el salmista pudo crecer en sabiduría y pudo reflexionar acerca de la importancia
de permanecer con Dios, porque llegará el momento en que la angustia finalmente llegará a su fin. Vamos a leer por último el Salmo número 30, versículo número 5. Salmo número 30, juntos vamos a leer el versículo número 5. Como dice la palabra de Dios: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Ahora, el salmista llama a este momento de angustia y lo compara con la noche. Y el salmista compara este momento de angustia con la noche, y al momento de alegría lo compara con la mañana. Ahora, ¿por qué Dios inspiró aquí al salmista a comparar el momento de angustia con la noche y a comparar el momento de alegría con la mañana? Debemos de entender algo. Hasta ahorita, yo no sé si ustedes tengan otra información, pero hasta ahorita no se ha sabido de una noche que haya sido eterna. Que un lugar que simplemente llegó la noche y nunca más volvieron a ver el sol. No, bueno, lo que se sabe es que hay algunos lugares en el mundo, por la región geográfica y en algunas estaciones en las que, bueno, la noche dura más, o hay algunas estaciones en las que en esos lugares la noche dura menos, dependiendo de dónde están ubicados, ¿no? Y dependiendo también de la estación del año y que se encuentren. Es lo más que se ha sabido, pero hasta ahorita no se ha sabido, no hay la información de una noche que sea eterna, que les llegó y el sol nunca volvió a salir. Llega la noche, sí, pero es un momento. Llega la angustia, sí, pero es un momento. No es eterna, es una etapa. Dios nos quiere decir, así como dura la noche, llega el momento en el que ni te das cuenta, abres los ojos y ya salió el sol. Así será esta angustia que en este momento estás atravesando. De repente vas a abrir los ojos y vas a decir, y la angustia que antes tenía, pues terminó. Dios le puso punto final y Dios va a permitir que el sol vuelva a salir en nuestras vidas. Pero ¿qué vamos a hacer mientras dura la noche? Nos vamos a quedar encerrados, nos vamos a quedar amargados, nos vamos a quedar por allá escondidos, nos vamos a alejar de todo. No, mientras dura la noche, mientras dura la angustia, vamos a alabar a Dios más y más, porque eres digno de alabanza. El Señor está siempre con nosotros, así que no importa la angustia que estemos atravesando. Pastor, es que usted no sabe lo difícil que es esto, quizá no logre yo entenderlo. Lo que sí sé es que al salmista lo estaban buscando porque lo querían matar. Yo no sé, ¿verdad? Si alguien está pasando algo similar, si alguien está pasando una angustia muy grande, quizá yo no la pueda comprender. Lo que sí sé es que Dios sí la comprende y Dios nos dice, si es difícil, si es un momento de angustia, si la noche puede ser difícil, pero mientras dura la noche, no dejes de alabar. Mientras dura la noche, no dejes de congregarte. Mientras dura la noche, no dejes de esforzarte. Mientras dura la noche, no dejes de servir. Mientras dura la noche, no te alejes de la iglesia. Mientras dura la noche, sigue confiando en Dios, porque va a llegar el momento en el que va a llegar la mañana, el sol va a salir y nos vamos a dar cuenta, como el salmista, valió la pena no haberme alejado de Dios. Valió la pena haber seguido alabando a Dios, porque en su momento Él es el que nos saca adelante. Pasar un momento de angustia siempre será difícil.
Nadie pega de brincos, de gozo y de alegría mientras está pasando un momento de angustia. Es difícil, habrá lloro, habrá incertidumbre, habrá toda clase de pensamientos. Pero debemos de saber, la solución no radica en lo que el mundo nos quiere vender, en lo que los amigos nos quieren vender que va a ser la solución. La solución radica en que aún en medio de la angustia voy a seguir alabando a Dios, me voy a seguir esforzando, no me voy a alejar de Dios porque sé que llegará el momento en el que el sol va a volver a salir. ¿Cuándo va a hacer eso? Bueno, ojalá lo supiera, yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios dijo que el sol va a volver a salir y si Dios lo dijo, entonces yo lo creo y voy a descansar el saber que Dios ha prometido que si yo le alabo, que si yo permanezco con Él, que si yo sigo adelante, Él es capaz de librarme de esa aflicción y es capaz de que el sol vuelva a salir. Mientras tanto, yo le seguiré alabando a Él. Y cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Yo no sé cuál es la angustia que podamos estar atravesando en este momento, cuál es la incertidumbre, cuáles son esos problemas que se nos han presentado y se nos quieren presentar como imposibles de resolver. Debemos de entender que Dios, la grandeza de Dios, es mucho más grande que cualquier problema que nosotros estemos enfrentando. Así que hagamos esto. Si han estado nuestros pensamientos, nuestros ojos enfocados en lo difícil del problema, ¿qué tal si decidimos hoy cambiar la jugada? ¿Qué tal si decimos, hoy decido ya no estar enfocándome en lo grande del problema, hoy decido enfocarme en lo grande que es Dios, hoy decido enfocarme en la grandeza de Dios, porque sé que así Dios me librará y Dios me llevará adelante. Me gustaría que oráramos en este momento. Yo voy a orar, pero me gustaría que cada quien en su lugar de una manera personal haga un compromiso con Dios. Yo no sé cuál es la angustia que estamos atravesando en estos momentos, cuáles son las aflicciones, las incertidumbres que están rondando por nuestra mente y nuestro corazón. Pero que el día de hoy podamos delante de Dios hacer ese compromiso, quitar nuestros ojos, ya no estarle prestando tanta atención, tanto tiempo al problema y empezar a enfocarnos en lo grande que es Dios, en no alejarme de Él, en no alejarme de su iglesia, de la congregación, en saber que mientras yo le alabe en medio de la congregación, Dios seguirá fortaleciéndome, Dios seguirá alentándome, y aún mientras dure la noche, yo le seguiré alabando, porque sé que llegará el momento en el que el sol saldrá y ese momento de aflicción habrá terminado. Bendito Dios, Señor, queremos venir delante de ti en estos momentos, Señor, porque, Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes cómo cuando nos enfrentamos a alguna situación que nos llena de angustia, muchas veces nuestra reacción no es la correcta. Muchas veces nuestra reacción, Señor, llega a ser lo contrario de lo que tú nos pides en tu palabra. Amado Dios, yo quiero pedirte por cada uno, Señor, de los que